ya colocando en práctica, valga la redundancia, el diseño y el análisis que se realizó en las fases 1 y 2. Entonces, para eso es importante tener en cuenta qué temática vamos a abordar, los fundamentos de la programación orientada a objetos, y vamos a trabajar directamente sobre interfaz gráfica. Como modificaciones del curso del periodo de los años anteriores, se trabajaba en ambiente consola y después en la siguiente actividad se trabaja ya con ambiente gráfico. En este caso vamos a trabajar de una vez con ambiente gráfico, puesto que ya modo consola pues es muy poco lo que se utiliza. Y vamos a hacer conexiones con bases de datos, que es lo importante, que nuestros programas o nuestro software como tal se conecte con el motor de base de datos, en este caso MySQL, que es el motor que tenemos como sugerido en el curso. Esto a razón de que el motor de bases de datos MySQL, que viene con el App Server, o en algunas ocasiones los estudiantes lo utilizan mediante el SAM, es una versión muy liviana que nos permite obtener muy buenos resultados en cuanto a información, procesamiento, y realmente pues no nos estaríamos complicando en la configuración y posterior pues en el tratamiento de esta información. Estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Como se ha venido trabajando, las dos fases anteriores permiten trabajar sobre esta fase, que es interfaz gráfica, y esta actividad como tal consiste en diseñar las interfaces que componen el proyecto de software. Entonces, ¿qué actividad se debe realizar? Entonces, cada estudiante define el nombre de las variables y diseña la base de datos en MySQL como tal. Entonces, como sugerencia, venía diciéndolo, que maneja la App Server, y esta base de datos es sobre el modelo antirrelación de la fase 2. El modelo que se hizo, digamos, en la base de datos que se trabajó teniendo en cuenta el modelamiento de cada uno de ustedes. Bueno. Bueno. Vamos. Voy a poner mucho énfasis en las entidades y en las relaciones. Buenas noches para todos. Damos inicio a la tercera web conferencia del curso de programación orientada a objetos. En esta fase se para todos y presentamos inicio a la tercera web conferencia del curso de programación orientada a objetos que se ha en la fase 2. Eso teniendo el modelo de clase ahora, ¿se acuerdan ustedes docente? Clases por cliente, clases por empleado, para proveedor, para un poco más tarde de lo que debía terminar. Entonces vamos a envíos, colaboraciones, y sobre ellos pues aplicaban unas acciones o métodos. Para esta actividad ya vamos a entrar en una parte ya más práctica. Vamos a revisar lo que cada estudiante como tal realizará las interfaces y por medio de la conexión a la base de datos aplicará la síntesis SQL, dependiendo de lo que se necesite, si una inyección, el diseño y el análisis que se realizó en las fases 1 y 2. Una eliminación. Entonces, para eso es importante tener en cuenta qué temática vamos a abordar como tal, los fundamentos de la programación de objetos, y vamos a trabajar directamente sobre interfaz gráfica en la carpeta que genera el proyecto. Como modificaciones del curso se debe subir por el periodo de los años anteriores, se trabajaba en ambiente consola y después en la siguiente actividad se trabaja ya con ambiente gráfico. En este caso vamos a trabajar de una vez con ambiente gráfico, puesto que ya modo consola pues es muy poco lo que se utiliza. Y vamos a hacer conexiones con bases de datos, que es lo importante, que nuestros programas o nuestro software como tal se conecte con el motor de base de datos, en este caso MySQL, que es el motor que tenemos como sugerido en el curso. Esto a razón de que el motor de bases de datos MySQL, que viene con el App Server, o en algunas ocasiones
digamos, los estudiantes lo utilizan mediante SAM. Es una versión muy liviana que nos permite obtener muy buenos resultados en cuanto a información, procesamiento, y realmente pues no nos estaríamos complicando en la configuración y posterior pues en el tratamiento de esta información. Estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Como se ha venido trabajando, las dos fases anteriores permiten trabajar sobre esta fase, que es interfaz gráfica, y esta actividad como tal consiste en diseñar las interfaces que componen el proyecto de software. Entonces, ¿qué actividad se debe realizar? Entonces, cada estudiante define el nombre de las variables y diseña la base de datos de MySQL como tal. Entonces, como sugerencia, venía diciéndolo, lo maneja la propia server, y esta base de datos es sobre el modelo en relación de la fase 2. El modelo que se hizo, digamos, en la base de datos que se trabajó teniendo en cuenta el modelamiento de cada uno de ustedes, sobre esa se va a trabajar. Pues hay que tener en cuenta que voy a de todas maneras en la realimentación final de cada actividad en la calificación, voy a poner mucho énfasis en las entidades y en las relaciones que están. De ahí depende que nuestro software también funcione como debe ser. En esta fase se deben diseñar y presentar las distintas interfaces, es decir, las ventanas que se analizarán en la fase 2. Eso teniendo un modelo de clases. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hicieron clases para cliente, clases para empleado, para proveedor, para servicios, en este caso envíos o reparaciones? Y sobre ellos pues aplicaban unas acciones o métodos que se van a realizar. Cada estudiante como tal realizará las interfaces y por medio de la conexión a la base de datos aplicará la sentencia SQL. Entonces, dependiendo lo que se necesite, si una inyección, una actualización, una consulta o una eliminación de valores. Y cada estudiante debe entregar ya como tal las interfaces desarrolladas en código pues en Java, en la carpeta que genera el proyecto. Se debe subir por el entorno de seguimiento de evaluación. Ya mañana pues hago la solicitud para que el foro me lo habilite para poder enviarles videos sobre eso, y vamos a dar inicio entonces en este caso a la instalación. Para efectos de agilizar el proceso, pues ya tengo instalado acá. Primero es instalar la versión del JDK. Entonces en este momento pues entrando en la página de Oracle, vamos a ver que la última versión que está acá. Entonces
encontramos varias versiones. Entonces copiamos la última versión, copiar la ruta, y esa es la que pegamos acá. Y automáticamente nos muestra Windows Builder. Entonces uno le da chulear, le da siguiente y él hace el proceso de instalación. En este momento pues ya lo tengo instalado acá. ¿Listo? Eso tiene que hacerse con lo que es la versión Eclipse. Ya para la versión NetBeans pues es un poco más sencillo. Ya la interfaz gráfica ya viene directamente vinculada con el programa, entonces no hay problema para su ejecución. Acá. Listo, entonces de ahí pues se encuentra la versión, la última versión es esta como tal es la última versión de Windows Builder, que es el constructor de las ventanas gráficas para la interfaz. Vamos a crear acá nuevos proyectos. Entonces tenemos la opción de crear un proyecto Java sobre el cual vamos a trabajar. Al lado izquierdo, lo que es esta parte, van a visualizarse cada uno de los proyectos de lo que se tiene. Entonces vamos a trabajar este sencillo, finalizar. Listo. Entonces aquí tenemos el proyecto SRC, la librería es que automáticamente él inserta. Pero para el ejercicio de conexión con base de datos sí necesitamos vincular una librería. Entonces, por acá tengo una. Android Studios, PC, espérate que no sé acá. Workspace, perdieron. Este es donde los tengo guardados en este momento en el crear estas carpetas, pero es importante copiar este archivo para que ya los este archivo, que es el conector MySQL, que se los voy a compartir por los diferentes poros, es la configuración o la librería que nos permite acceder a la base de datos. Entonces es importante insertarlo. Lo podemos hacer en cualquier momento, pero para que no se nos olvide, vamos a hacer el ejercicio de creamos una carpeta, podemos decirle librería o el nombre que ustedes quieran y le damos finalizar. Luego en esta carpeta vamos a pegar el archivo, el que copiamos acá, es el mismo que yo les voy a compartir en el foro. Entonces este es una librería, MySQL Connector, el conector de MySQL para Java en este caso. Algo que sí es importante, lo voy a ampliar acá, es que ustedes le dan clic derecho sobre el archivo y acá está la opción Build Path. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos lo va a adicionar al proyecto. No es solamente copiar el archivo y pegarlo, sino que lo importe directamente al proyecto para que él pueda trabajar y que Java, en este caso el proyecto, pues lo reconozca y pueda conectarse a la base de datos sin ningún problema. Entonces, cuando le damos clic acá, automáticamente él ya nos lo agrega aquí como referencia y nos cambia el icono, ¿sí? Ya nos aparece como las otras librerías. ¿Listo? Eso sí es importante hacerlo para el proyecto que vamos a trabajar. Java tiene la opción, y que ahí lo importante es que seamos ordenados en el sentido de crear los paquetes. Estos paquetes yo puedo trabajar diferentes clases y trabajar con ellos de diferentes, de clases a clases, teniendo organizado.
Yo puedo trabajar y definir cuáles son las clases o los archivos que corresponden a la interfaz, cuáles son los que corresponden a la conexión y cuáles son los que corresponden en este caso a la parte de usuario. Entonces vamos a crear 3 paquetes. Entonces un paquete lo voy a llamar Data Connection. Ustedes le pueden dar el nombre que quiera, pero aquí en este caso van a hacer la conexión con la base de datos. Por acá hay un estudiante. Solicitudes no. Hay otro que se llama, que vamos a escribir otro acá, sacar de una de los 3 paquetes. Otro lo tengo yo como interfaz, que son las ventanas que tenemos. Y otro último que lo vamos a llamar objeto de usuario. Este proyecto que les voy a mostrar, que estamos construyendo acá, es un proyecto muy sencillo. En esencia son 2 ventanas que por cuestión de tiempo pues no podemos digamos que armar un software completo porque realmente eso toma tiempo, pero estas 2 ventanas nos van a mostrar de forma completa lo que tiene y lo que se puede manejar con los diferentes sentencias SQL, o sea, una consulta, una inyección, una actualización, en fin. Entonces listo, aquí tenemos las clases. Ahora, para poder utilizar la parte gráfica, vamos a crear las otras clases. Entonces por ahora vamos a crear una de la clase usuario, esa sí es una clase normalita. Entonces, cuando yo le digo acá, luego voy a crear una clase que se llama usuario. Entonces acá hay que tener en cuenta una cosa. En esta clase, si yo le doy acá public bot main, significa que esa clase va a quedar ejecutable, es decir, que se va a poder compilar y que no va a ser una clase solamente los métodos. En programación, recuerden que el main es de donde
donde se llaman y donde se ejecutan todos los programas y todas las clases y todas las funciones. Mientras que un varchar, si yo utilizo 5 de los 10 espacios o caracteres que tengo. Primero, Sí, preparo primero. sí, Bueno, dame presiosita. sí, claro. Tengo asignado, pues realmente pero solamente me va a pesar. envíame el correo en porque este yo no caso, tengo lo de para 5 memoria. caracteres. ¿le envío su correo? ¿Qué? ¿Le envío su correo? Sí. Julio a Esa mí. es la gran diferencia. ¿Cómo es? Entonces Julio acá define la longitud, digamos que para el nombre son 20 Lo mismo y que para me el dio la vez correo pasada para otros enviarlo 20. de archivo. Y acá, Creo que sí. pues en esa opción yo le digo Ah, no, si, uso en este no. caso Tengo qué Julio atributos tiene. Si es nulo, si es índice, entonces en este caso ya de primaria. Y acá, entonces él me define eso como ya de primaria, continuar. Y guardar con la web. Si yo quisiera darle previsualizar, él me muestra el código SQL que utiliza para esta actividad. Ya vamos a entrar en una parte. De esa forma yo puedo crear más alas, revisar lo que es la interfaz gráfica, ya colocando en práctica, valga la redundancia, Listo. el diseño y el análisis que se realizó en las fases 1 y 2. Entonces, para eso es importante tener en cuenta qué temática vamos a abordar, los fundamentos de la programación orientada a objetos, y vamos a trabajar directamente sobre interfaz gráfica. Como modificaciones del curso del periodo de los años anteriores, luego muevo en ambiente consola y atributos tiene, defino la cantidad de caracteres para cada ambiente gráfico. Con los atributos, en este caso variable, y de una vez con ambiente gráfico, y así los que ya modo consola. Pero en este caso el ejercicio empresa que tengo acá, y vamos a hacer conexiones con base cliente, que es lo importante que tengo nuestros programas o nuestro software como tal se conecta con el motor de base de datos, en este caso MySQL, que es el motor que tenemos. Entonces, como sugerido, ¿qué necesito yo? Bueno, ahora para la parte de interfaz, vamos a crear el motor de bases de datos MySQL, la diferencia con el App Server o en algunas ocasiones diálogo y el JPanel. Digamos, los estudiantes lo utilizan mediante el SAP. Vamos a decirle 9, es una versión muy liviana, vamos que a la pestaña de obtener muy buenos resultados, y en otro vamos a procesamiento, escoger acá, que realmente pues no nos estaríamos complicando en la configuración, que es y posterior pues en el ventanas, tratamiento de esta información. Acá tenemos estas opciones: el JFrame, estrategia de aprendizaje basado en proyectos, y como se ha venido trabajando. Las dos fases anteriores permiten normalmente es como la ventana que tiene el main, y esta actividad como tal consiste en ejecutar las puedo llamar las ventanas a través de esa serie de realizar como una ventana principal, el nombre de las variables, y yo la puedo cargar directamente desde el software. Como tal, ejecuto la aplicación y él me encarga automáticamente de esa ventana. Y esta base de datos diálogo es sobre el modelo se puede cargar siempre y cuando se llame desde un frame a el modelo que se hizo, digamos, la base de datos, y que se trabajó teniendo en cuenta el modelamiento de cada botones asignados. Sobre eso se va a trabajar. Y el cancelar, pues hay que tener en cuenta que en este caso los dos botones están ahí, más no están configurados. De todas maneras, en la realimentación JPanel de cada actividad para calificación tipo emergentes, con la diferencia de que no trae el menú superior, no trae los botones de, y ahí depende que los minimizar funciones como debe ser, sino que automáticamente en esta fase se deben diseñar y presentar las distintas interfaces, las ventanas, y tendría que insertarse en la fase 2. O eso teniendo un modelo de clases. Para que se acuerdan ustedes que hicieron para el ejercicio, vamos a trabajar con para empleado, para proveedor, para el JFrame como tal. Yo le digo que se llama en este caso envíos o reparaciones, y sobre ellos pues aplicaban unas acciones o métodos que se van a realizar. Cada estudiante como tal realizará las interfaces y por medio de la conexión a la base de datos me genera un código por defecto, dependiendo de lo que se necesite, si una dimensión, actualización, yo le doy acá diseño, consulta, o ya me muestra la línea gráfica
de valores de la ventana. Y cada estudiante debe entregar ya es algo muy similar como cuando se desarrolla Visual en parte gráfica. Muestra código, muestra gráficos, la carpeta que genera el proyecto trabajando. Hasta el momento preguntas por el entorno de seguimiento de evaluación. Ya mañana pues hago la solicitud para que el foro me lo habiliten para poder enviarles videos sobre eso. Y pues, vamos a dar inicio entonces en este caso a la instalación. Entonces el J para efectos J y el J agilizar el proceso, pues ya tengo instalado acá. Primero es instalar la versión del JDK para ese proceso. Muy demorado. En este momento, pues entrando en la página de Oracle, vamos a la versión que la última versión que está acá. Normalmente no es así. Entonces en este caso para lo que es Eclipse está acá la versión 8 acá, y acá pues escogemos en este caso aceptar los términos y dependiendo del sistema operativo entonces esta que es JDK 8 pero es alrededor de 207 megas. Para la instalación de Eclipse pues entramos a la página de Eclipse. Mientras tanto bueno, yo tengo una versión por lo menos en la clase de usuario. Cuando yo la creé, vamos a en este caso, en la clase usuario como tal, yo tengo la opción de crear todas las variables y los atributos correspondientes a un usuario. La Neon 3 es ahí, que son estos, ID, nombre cliente, email cliente. Son como las variables que yo voy a trabajar de forma global. Voy a mostrar para poder utilizarlas. Entonces acá, digamos en las versiones que están en todo el código pueden instalar varias. Acá si yo la interfaz varias para descargar, como esta en este momento está la versión IDE 2018 para 64 bits. Esta es la versión que tengo acá, la versión Neon 3 en ese momento. Y es importante en este caso instalar lo que es la interfaz gráfica, ¿sí? Acá vamos a instalar nuevo software. Entonces es importante que cuando le dan acá en ayuda, vamos a escoger instalación nuevo software y ahí pues vamos a vincular lo que es la dirección del Windows Builder. Entonces bueno, ahora sí, tenemos esta dirección que la voy a copiar inclusive. Esta es la ventana o la paleta de opciones que yo puedo trabajar para que lo tengan ahí. Si yo voy a ingresar un label en esta dirección, la pegan acá, que es una etiqueta, y le dan Enter. En este caso, él empieza a buscar y determina, yo lo voy a pasar acá, donde está acá. Si ustedes notan, después se alcanzan a mirar, vamos a ver, él automáticamente me lo tiene dividido en 4 áreas. De esta página, una se copia de norte, encontramos varias versiones, una oriente, la última versión, occidente, la ruta, y una en el centro, y esa es la que pegamos. Es decir, que yo no tendría la opción de moverlo libremente, y automáticamente nos muestra todas las ventanas que se manejan con Eclipse, que eso no le da dificultad, que no se puede trabajar directamente. La siguiente, y el área proceso de instalación, en este momento para hacer lo que tengo instalado acá. Entonces acá tengo en eso tiene que hacerse con lo que es la versión de Eclipse. Opciones. Ya para la versión para poder modificar un poco más sencillo. Sí, ya cada una de las gráficas ya viene directamente ejercicio vinculada. Si yo acá le presiono, hay problema para su ejecución. Aquí me aparece un más y sobre esta área yo puedo trabajar ya directamente. Ya le doy clic aquí, entonces y ahí me agrega la versión. La última versión es esta, que se forma como invisible, como darle la última versión de poder mover directamente. Y ahora si ustedes se dan cuenta, en Windows ya el label o la etiqueta que iba a cuadrar, que ya la puedo mover para cualquier lado y no me la ubica obligatoriamente como la necesito. Vamos a crear acá nuevos proyectos. Entonces tenemos la opción de crear un proyecto Java sobre el cual vamos a trabajar. Al lado izquierdo también puedo cuadrar lo que son menú, visualizarse cada uno de los proyectos. Entonces el menú de lo que se tiene. Entonces yo agrego acá primero una barra. Vamos a trabajar sobre esta barra. Yo adiciono los ítems o los botones para poder hacer la operación de registrar. Entonces de forma muy sencilla, entonces le digo acá este menú, lo adiciono acá
Entonces aquí tenemos el proyecto SRC, las librerías que automáticamente inserta, pero para el ejercicio de conexión con base de datos necesitamos vincular contiguo una librería. Le puedo decir consultas, que por acá tengo una. Ahora, si yo le doy clic acá, me permite la opción de adicionar varios ítems. Entonces yo le voy a decir en este caso acá, que ese ya es de forma emergente, le doy acá y le digo, espérate, este caso consulta workspace, y le digo entonces consulta cliente, y por el nuevo te voy a decirle que me genere un nuevo cliente. Ese es donde los tengo guardados en este momento en el crear estas carpetas. Yo lo compilo, pero es importante compilar este archivo, que es correrlos. Me pregunta que si voy a correr ese archivo, le digo que sí, y aquí está. Entonces consulta, que es en este caso la etiqueta que coloqué, nuevo cliente y consulta clientes. Yo puedo agregar los menús que quiera. También tengo otras opciones sobre esto que corresponden al JPA, este archivo, que es el conector al SQL, botones, a la compartir por los diferentes, la lista de selección de la configuración en la librería que nos permite acceder a la base de clave, contraseña para que automáticamente me aparezca. Insertarlo, lo podemos hacer en cualquier momento, pero para que no se nos olvide, vamos a hacer el ejercicio de para una consulta, podemos decir la librería, pues aquí podemos hacer de forma desordenada para poder que se mire. Y le damos finalizar. Yo necesito colocar. Luego en esta carpeta vamos a pegar el archivo, el scroll panel, el que copiamos acá, que es el mismo que yo les voy a compartir en el foro. La opción, entonces ese es de que yo pueda desplazarme tanto hacia abajo, de MySQL para allá hacia arriba, es decir, algo que es importante lo voy a ampliar acá. Ustedes le dan clic derecho sobre el archivo, y acá está la opción Build Path. ¿Qué significa eso? Entonces digamos que nos lo va a adicionar al de una ventana. No es solamente copiar el archivo y pegarlo hacia arriba o hacia abajo, que lo importe directamente el proyecto, unos que se pueda trabajar hacia izquierda o hacia derecha. En este caso, vamos a decir como este sería el que reconozca y tanto para arriba para abajo como de izquierda a derecha. Cuando le damos clic acá, automáticamente eso como tal es el ya nos lo agrega aquí como referencia. Debe insertarse para nos cambia el icono. Sí, ya nos aparece. Ya lo otro que uno ingresa es la librería, la tabla. En este caso pues para hacer la consulta. Eso sí es importante hacerlo para el proyecto que vamos a trabajar. Entonces acá ya tiene la opción de arriba, y lo importante es que seamos la tabla, entonces yo también le puedo crear los paquetes. Estos paquetes yo puedo trabajar, asignar diferentes clases. Si yo quiero trabajar con ellos diferentes de clases a clases, ya me va a mostrar teniendo organizado. Yo puedo trabajar y definir cuáles son las clases o los archivos que corresponden a la interfaz. Ahora vamos a cuáles son los que corresponden a la conexión, de creación, y cuáles son los que corresponden en este caso a los botones. Entonces vamos a crear tres paquetes. Ese proceso, pues, un paquete lo voy a llamar Data Connection. Llamar a otro le pueden dar el nombre que quiera, hacer directamente del menú. En este caso van a hacer la conexión con la base de datos. En este caso pues voy a hacer el ejercicio de mostrarles la creación del usuario, cómo se crea cada usuario. Hay otro que se llama y cómo puedo sacar de una de los tres paquetes, hacer la conexión con la base de datos. Otro pues ya prácticamente como se nos agota. Entonces para crear usuarios, como en esta tabla, que son las ventanas que tenemos, es decir, acá volviendo a la base de datos, y otro último que lo vamos a llamar el cliente, pues yo creé o voy a crear la clase usuario que me permite de una u otra manera. Este proyecto que les voy a mostrar que estamos construyendo acá es un proyecto muy sencillo. En esencia son dos ventanas que por cuestión de tiempo pues no podemos digamos que armar un software completo porque realmente eso toma tiempo, pero estas dos ventanas nos van a mostrar de forma completa lo que tiene y lo que se puede manejar con los diferentes sentencias SQL, o sea, una consulta, una inyección, una actualización, en fin. Entonces listo, aquí tenemos las clases. Ahora, para poder utilizar la parte gráfica, vamos a crear las otras clases. Entonces por ahora vamos a crear una de la clase usuario, esa sí es una clase normalita,
Cuando yo le digo acá, luego voy a crear una clase que se llama usuario. Entonces acá hay que tener en cuenta una cosa. En esta clase, si yo le doy acá public bot main, significa que esa clase va a quedar ejecutable, es decir, que se va a poder compilar y que no va a ser una clase solamente los métodos. En programación, recuerden que el main es de donde se llaman y donde se ejecutan todos los programas y todas las clases y todas las funciones que tenga nuestro software, nuestro código fuente. Pues si yo tengo una clase y tengo un main, significa que desde ese main puedo llamar los métodos que tiene esa clase o los métodos que puedan tener otras clases. Si en el software ninguna tiene un main, pues sencillamente el proyecto no se podrá ejecutar. Tendremos las clases, tenemos los métodos, pero no tenemos de dónde llamarla para que se ejecute y podamos hacer un resultado como el que se espera. En este caso no voy a seleccionar un main, que sencillamente le doy a finalizar y automáticamente me crea una clase. Sí, esa es la clase, el paquete como lo he llamado, aquí está, le llamo de esta forma, y voy a hacer lo mismo para el data connection. Son clases básicas, sencillas, que en este caso voy a puedo llamarla de la misma forma que tengo allá. La única diferencia es que el otro empieza con una mayúscula y este con minúscula, y la puedo llamar en este caso así, lo mismo, finalizar. Entonces aquí tengo dos clases. El ejercicio voy a trabajar, voy a mostrarles bases de datos acá. En este caso tengo una versión que se llama localhost, que es la versión de la web server, y tengo una base de datos. Porque es importante que ustedes hayan visto cursos base de datos, los errores que van a ir saliendo. Entonces cuando ustedes que para este ejercicio o para el estudiante el curso sobre el error, motores de base de datos, automáticamente le botan los posibles modelos de relación y ya tienen la capacidad de diseñar, de insertar solamente con entidades MySQL JS, que es la librería única y exclusivamente para esa función, o tenemos la opción de decirle que nos vincule toda la librería, que es la java.sql. Normalmente no es así, le importa eso y ya automáticamente no quiere trabajar, desaparece el error. Entonces vamos a crear en este caso la clase o el constructor que quedó. Y acá lo que decimos es que nos llame local, no debe demorarse una clase que se llama perform connection. Bueno, aquí está. Esto para que eso que está al lado izquierdo son las bases de datos y nos haga de todas maneras establezca la conexión ahí. Entonces lo mismo, que si le damos clic ahí, no le da nueva, automáticamente nos da como única alternativa realizarla, y en la base de datos ya este caso cuántas entidades perform connection. Entonces ahí no lo hace. Entonces acá tenemos una base que se llama prueba, tres variables le decimos crear, el host, y ya a partir de esa base de datos que él nos lo tenemos en este caso, entonces ya empezamos a trabajar directamente con las tablas. La primera tabla, yo puedo decirle que es una tabla que tiene tres atributos, digo, tres atributos, es el usuario, tres columnas, y que se llame cliente. Este es el usuario que ustedes tienen en cuando instalaron la base de datos. De acá yo defino nombre. Entonces se le pregunta a un usuario. El usuario normalmente siempre es el nombre, el root, y acá puede ser el administrador, el email del cliente. Y acá yo defino el tipo de variables, entero. Tengan en cuenta que los enteros, la contraseña que se la longitud, y ese es el nombre de la base. Yo tengo como usuario la cantidad de caracteres, valor, y si es corresponde muy extensa, pues el valor no me lo va a guardar como debe ser. La base de datos, entonces enteros para aquellos valores que son limitados. Varchar la llamo empresa, es para y le doy los tres parámetros con variables, automáticamente me la, y la diferencia que hay entre el char y varchar me la permite conectar. Char, que son caracteres. Si yo defino que el char es de 10 caracteres, dependiendo de las consultas que ustedes hicieron, 5, recuerdan que él me va
a pesar de que el tamaño me va a tener el mismo valor que si estuviera trabajando los 10. Que permita en ese caso a la base de datos o a Java va a ser el peso igualmente. Mientras tiene la posibilidad de solucionar un error de los 10. Si yo por lo menos en programación voy a decirle que tengo asignado 5 y solamente me va a pesar determinado, en este caso va a ser un error caracteres. Con el trycast él valida si hay error si se produce un error como ese, entonces ya el cast que es la sesión y acá dice en esa opción yo le digo qué tiene que hacer. En ese caso coloco la alternativa para que el programa no se lo quede y el try sencillamente va a primaria la excepción que yo quiero que me ejecute eso, entonces me define eso como ya de primaria continua otra cosa. Entonces aquí lo que hago es llamar directamente, si yo quisiera le previsualizar, él me muestra el código SQL que utiliza para a quien llamo a la tabla. Pues de esa forma yo puedo crear los valores que están en este caso relacionados. Le digo nueva, cuento cuántos atributos tiene, defino la cantidad de caracteres para cada base de datos, con los atributos, el tipo de variable y le doy guardar. Y así me los puedo crear todos. Y acá pero en este caso es un poquito larguito el código, pero el ejercicio empresa que tengo acá, yo tengo una que se llama cliente y tengo unos valores esos que están acá. Sobre esos valores los que voy a mostrar acá en el ejercicio. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Voy a decir entre entonces ¿qué necesito yo? Bueno, ahora para la parte de interfaz ya vamos a crear, vamos a explicar un poco la diferencia entre el JFrame, MySQL, los JDiálogo y los JPanel. Le vamos a hacer de nuevo y acá vamos a la pestaña de otro y en otro vamos a escoger acá de todas las opciones escogemos Windows Builder, que es constructor de ventanas, y acá tenemos estas opciones: el JFrame, el JDiálogo y el JPanel. ¿Sí? El JFrame normalmente es como la ventana que tiene el main, es decir, que yo la puedo ejecutar, puedo llamar las ventanas a través de esa, es decir, que será como una ventana principal y yo la puedo cargar directamente desde el software, es decir, ejecuto la aplicación y él me carga automáticamente esa ventana. El JDiálogo se puede cargar siempre y cuando se llame desde un frame a través de un botón o a través de otra opción. La base de datos. El JDiálogo tiene por defecto dos botones asignados, el OK y el cancelar o el cancel. Pero en este caso los dos botones están ahí, más no están configurados. Y el JPanel ya son como para ventanas tipo emergentes, con la diferencia de que no trae el menú superior, no trae los botones de minimizar, maximizar y cerrar, sino que automáticamente es la ventana blanca, totalmente vacía, y tendría que insertarse los botones o lo que queremos que haga para que eso funcione. Para el ejercicio vamos a trabajar con un JFrame y es el JFrame como tal. Yo le digo que se llama en este caso con, que es el objeto que hemos creado, lista, usuarios, manager, y le doy finalizar. Punto get connection y listo. Él me genera un código por defecto, que es este que está acá, unas dimensiones. Yo le doy acá diseño y ya me muestra la parte gráfica. Pues estas tres líneas son las que siempre se manejan en la ventana que estoy creando. Ya se llama muy similar como cuando se maneja la conexión de la base de datos. Asociamos la dirección de la base de datos con estos parámetros y ya con eso se puede trabajar. Y lo que hacemos es hasta el momento preguntas objeto que hemos creado. Y ya lo otro que vamos a entender es si no se conecta, pues, entonces le decimos acá listo, hay preguntas. Mensaje en pantalla. Entonces el JPanel, el JDiálogo y el JFrame son más las consolas que se pueden crear directamente desde la conexión para su proceso. Muy morado. Voy a hacer un ejercicio acá, le voy a cambiar acá la clave. Voy a colocarle un número para que no se conecte. Normalmente en el aquí va a aparecer un error en este caso. Bueno, aquí no la he hecho llamado, ¿no? Entonces
Si yo voy a hacer el llamado directamente, pues ¿Solo? hay que mirar Por ahí. que nos falta todo el código. En este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el método para poder conectarse a la base de datos. Luego vamos a crear otro método. Mientras tanto, entonces por lo menos en la clase usuario nos permita cerrar la base de datos. Vamos a ver si me lo guardo. En la clase usuario como tal, yo tengo la opción y lo que decimos todas las variables y los atributos correspondientes a un usuario. Entonces ahí, que son estos y de nombre de cliente con el objeto, son como las variables que yo voy a trabajar de forma global para poder utilizarlas con el otro. Si no se cierra, entonces por lo menos acá si yo la interfaz decimos me muestra la que cree. Vamos a abrir el error en el cierre de la base de datos. Y listo. Acá les doy diseño. Hasta que lo que hemos hecho es, bueno, para efectos de agilizar, porque ya realmente nos cayó la tarde, voy a mostrarles el proyecto cómo sería funcionando, que voy a cargarlo directamente desde acá. Este proyecto se los voy a mandar, igual tengo unos videos igual montados. Este es un JFrame. Sí. Se los voy a mandar. Esa es la ventana de la paleta de opciones que yo puedo hacer este mismo procedimiento paso a paso. Si yo voy a ingresar un label, que es una etiqueta, ¿sí? En este caso, yo lo voy a pasar y si ustedes notan, no sé si se alcanzan a ver en Java, él automáticamente me lo tiene dividido en 4 áreas, una norte, una sur, una oriente, otra occidente y una en el centro. Es decir que yo no tendría la opción de moverlo libremente. Todas las ventanas se manejan con el poder abrirlo tienen esa transformación que no se puede trabajar directamente sobre el área. ¿Qué necesito para hacer ese ejercicio? Entonces acá tengo, no me lo borro, solamente las capas. ¿Sí? Yo tengo diferentes opciones que tengo ahí para poder modificar lo que está allá. ¿Sí? Entonces cada una de ellas me permite hacer ejercicio. Si yo acá le presiono Grow Layout, aquí me aparece un más. Y sobre esta área yo puedo trabajar ya directamente. Ya le doy clic aquí. Y él me agrega en este caso. Este es el mismo, pero a diferencia acá, invisible, la opción de poder mover directamente. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, pues tengo acá ya el conector de la base de datos que iba para el SQL, la puedo mover para cualquier lado y no me la ubica el usuario que está obligatoriamente como la necesidad. La interfaz, entonces son dos, una vista usuario, lo abro con, te puedo dejar esto acá. Aquí también puedo parar lo que son el menú. Lo mismo entonces el menú Builder. Yo agrego acá primero una que estamos creando ahorita. Entonces creamos las variables. Yo adiciono los botones para poder hacer la conexión, hacer la operación. Y acá pues tengo los otros métodos. Entonces de forma muy sencilla, entonces le digo acá este menú, lo adiciono acá y le digo la opción de nuevo. Y agrego otro al lado contiguo y le puedo decir consultas. El de retorno a usuario, que es para consultas, donde nos muestra, si yo le doy clic acá, se ve nombre cliente, adicionar. Acá es el método, y acá es el método. Yo le voy a decir en este caso hacer lo que es la inserción, que ese ya es de forma emergente. Los voy acá y le digo los usuarios, el usuario pues ya están los tres, el constructor, y le digo el get y los consulta cliente. En vista de usuarios, ese ya es el nuevo, que voy a decirle que me la interfaz donde me hace la consulta, un nuevo cliente. Es esta. Y acá tengo sus 3 valores, Camilo, Franklin y Mariana, como elementos de la base de datos. Le digo acá para crear usuario, tengo la opción de crear. Entonces, 3 campos que si voy a poner esa opción de la base de datos. Sí, yo le digo compilar y aquí está.
Entonces consulta, y acá me muestra la etiqueta que coloqué. Voy a crear uno nuevo con el botón crear. Vamos a crear uno, 2, 3, 4, 5. ¿Qué nombre? También tengo otras opciones sobre esto que corresponden al tabla y el correo es botones, a la lista de chequeo, 2679 de selección de @unad.radio, digamos que es así, sí, la etiqueta automáticamente me lo crea cuando se realiza el ejercicio de una vez. Que yo quiero modificar, te le digo contraseña, yo hago ese proceso. Para la consulta, entonces acá pues aquí lo estoy haciendo de forma desordenada para poder le doy guardar, pero entonces ya yo necesito colocar actualiza. Si yo quiero actualizar el correo, le digo modificar, entonces le digo que no sea ese, sino que sea la opción no con la pueda desplazarme tanto hacia abajo como hacia arriba, es decir, en las barras por lo menos, entonces aquí me lo actualiza. O que yo quiero borrar un registro, que le digo eliminar, siento que sí, y lo elimino. Listo. Ahí están explícitas todas las 4 tengo la ventana, que se van a trabajar. Entonces yo puedo avanzar hacia arriba o hacia abajo, y también tengo unos que se pueden avanzar hacia izquierda o hacia derecha. Vamos así como este sería un scroll panel, tanto para arriba para abajo como de izquierda a derecha. Eso como tal es el scroll panel. Debe insertarse para poder uno ingresar ahí.